estamos aquí en el programa Plural. Tuvimos la oportunidad de platicar con nuestra amiga Clarice Barocio. Muchas gracias, Clarice, por permitirnos platicar un poco sobre una gran cantidad de cosas que se antojan como para hacer toda una serie de documentales, porque pues bueno, te toca la fortuna, toca el momento de ser alguien que está ligada a la historia de Quintana Roo, pero desde la historia más profunda, la historia que para muchos se nos vuelve todo un gran misterio. Por ejemplo, un estado de Quintana Roo donde tu abuelo tiene el gran mérito de ser el protagonista de la conservación, de la consolidación de un estado, cuando un estado se había vuelto una división de territorios, donde Yucatán se había sido separado de sus dos territorios, se vuelve Campeche y luego Quintana Roo, y luego Quintana Roo se queda como la manzana de la discordia. Se lo quiere repartir Campeche y se lo quiere repartir Yucatán. Y tu abuelo, con un grupo de grandes visionarios que se dieron cuenta del gran valor de este estado de Quintana Roo, se va a la defensa de este territorio, de este estado, porque era un territorio todavía. Así es, era un territorio, y al verlo perdido, entonces deciden juntar un comité que se llamó precisamente Comité Pro Territorio de Quintana Roo, y pues se dan a la lucha, ¿no?, de tratar de recuperarlo, y al final pues logran el cometido, y entonces por eso ahora podemos tener un estado libre y soberano. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos el estado de Quintana Roo con esa historia tan rica, tan internacional, tan multicultural, donde la historia está ligada a todo el país, no era un lugar, una isla aislada, había una gran cantidad de acontecimientos, tuvo la guerra de castas, el periodo revolucionario, el periodo de esta secesión donde Yucatán también estuvo a punto de ser un país con su propia bandera, su propia identidad, y entonces estas personalidades vuelven a la vista y el reclamo para tener a un estado más de la federación, y tu abuelo se vuelve el primer gobernador. Se vuelve un gobernador de ese estado interino, ¿verdad? En dos ocasiones estuvo como gobernador interino, cuando era todavía territorio. Y por ejemplo, en esos recuerdos de un abuelo inquieto, un abuelo que contagia a la familia de esa parte social y cultural, ¿qué te recuerda hoy en día? ¿Qué recuerdas de ese abuelo? Mira, era un hombre muy trabajador. Él era médico militar, sí, fue fundador de la Cruz Blanca, que fue antes de la Cruz Roja, y él llegó a Chetumal y se casó con la sobrina de Otto Pompeyo Blanco. Increíble, ¿no? Sí, la relación. la relación. Entonces él llegó como médico, y hay mucha gente que nos manifiesta su agradecimiento tan solo por oír el apellido. Si es que trajeron al mundo a mi papá, a los abuelos, algunos ya por las edades, y bueno, él hizo mucha historia en Chetumal, y hay una calle, hay una avenida, hay un busto en el Cebeta 111, nos hicieron el favor de ponerle su nombre, y de hecho esa historia fue muy bonita porque hicieron como un concurso entre los alumnos del Cebeta para ver quién llevaba el nombre. Entonces un grupo de muchachos defendió a mi abuelo, o sea, había que defenderlo. Promovió la figura histórica. Y ganó él, y por todo lo que había hecho en el hoy estado, ¿no? Y fíjate que por ejemplo es muy interesante porque vemos alguna vez, vamos a la biblioteca, varias veces vamos a la biblioteca Enrique Barocio, y de pronto nos suena el nombre, escuchamos el nombre, pronunciamos y repetimos el nombre, pero ya a la hora que empezamos a investigar, a averiguar la historia de este personaje, pues nos damos cuenta que este estado, esta sociedad, no ha tenido el suficiente cuidado de conocer la historia del estado. Sí, así es. De hecho,
gracias a sus méritos, a los logros que él tuvo en ese estado, pues decidieron ponerle a la biblioteca en este municipio, porque aquí es donde radicó el hijo mayor, que es mi papá, ¿no? Entonces tuvieron 6 hijos mis abuelos y todos se fueron canalizando a diferentes ciudades, pero mi papá llegó a trabajar aquí desde 1974. Bueno, él sí es una segunda generación de los Barocio aquí en el estado, y él también genera una gran oportunidad de ser uno de los primeros pobladores de esta ciudad de Cancún, ahora este municipio de Benito Juárez, ¿no? Así es, él llegó en 1974 por solicitud del que fue gobernador, el licenciado Jesús Martín Arroz, y vino él aquí y fue delegado de tránsito de la zona norte de Quintana Roo. Y pues aquí llegamos, un año después llegó mi mamá, somos 3 hermanas. Adriana, como sigo yo, Clarita y Alejandra. Y aquí hicimos nuestras familias, aquí nacieron nuestros hijos y nos sentimos totalmente felices. Qué afortunada entonces, porque de alguna manera el hecho de venir a Cancún para muchos es venir solo, venir pues a lo mejor tal vez como obra de la casualidad, pero ustedes vienen con toda una historia, con toda una trayectoria histórica, y que permite también identificar esas anécdotas, esos puntos históricos de coincidencia con diferentes tiempos. Y Clarís Barocio ya está en Cancún de pequeña, ¿no? Naces en Tampico, Tamaulipas. Naces ahí, y a partir de qué edad estás aquí en Cancún? 8 o 9 años llegamos aquí, y aquí desde hacer nuestra primera comunión, aquí en la única iglesia que había, y fuimos como abriendo escuelas, había ya algunas, pero fuimos abriendo escuelas, entramos después a la única secundaria que había, y después pues estaba entre el Cebetis y el Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres estaba originalmente aquí sobre la avenida Nader. Eran dos como, ¿qué te puedo decir? Era como un galerón en realidad, ¿no? Dos saloncitos, pero era un galerón. Y mucho calor. Y ahí empezamos las primeras generaciones a estudiar, hasta que se abrió el plantel. Nosotros lo inauguramos, pero fuimos la segunda generación del Colegio de Bachilleres. Entonces, pues sí, fuimos como que abriendo brecha escuelas y abriendo grupos de diferentes cosas. Estuvimos en los scouts también. Oye, bueno, pero pensando en ese Cancún que de pronto era una ciudad, tal vez, no sé, tú me puedes decir más al respecto, era una ciudad que todavía no estaba pensada para convertirse en un centro poblacional, sino más bien era primero la parte de la zona hotelera, la parte de los servicios, de los turistas, de los visitantes, luego la parte de los que iban a hacer la parte del trabajo de reserva, los trabajadores de la zona hotelera, pero todavía no había una estructura pensada para los habitantes diversos, habitantes de la ciudad. ¿Cómo la ves esa ciudad en ese momento? No había el equipamiento. En aquellos, bueno, era para nosotros, ¿qué te puedo decir? De niña era una ciudad maravillosa, era una belleza, porque además pues todavía veías las víboras, changos, o sea, toda la vegetación, la fauna y la flora increíble. Entonces yo pienso que no estaba realmente planeado para un crecimiento demográfico como lo tenemos ahorita, pero en su momento cumplió las necesidades que eran la zona hotelera, y que la gente que vivía para trabajar todo ese proyecto estuviera aquí en Cancún. Nada más que se fueron poblando, y creo que cuando más recibimos gente fue cuando el terremoto del 85, ahí fue donde se pobló. Que entonces dejaste de sentirte exploradora, dejaron de sentirse extraños en medio de otros tipos de población, de segmentos poblacionales que no eran los habitantes que se iban a quedar en Cancún, ¿no? Como que, no sé, yo te pregunto, no era una comunidad todavía conformada, ¿no? Eran todos, a lo mejor se estaban empezando a conocer, todos los días llegaba gente, ¿no? Todos los días llegaba gente, pero sin embargo, los
los pocos habitantes que habíamos, nos conocíamos todos y era muy, muy divertido, te lo digo porque en ese tiempo éramos niñas, entonces yo disfruté muchísimo esa época. Al principio, por la edad que teníamos, en los 9 años, tú ya eres consciente de que estás dejando pues la ciudad, una ciudad diferente con tus amigos, con tu escuela, y de repente te dicen, nos vamos al otro lado de la República Mexicana, y entonces, que vivíamos en ese entonces en Tijuana, y nos vamos al otro lado y dices, dejo todo, ¿no? Entonces también tienes como arraigo, ¿no?, en ciertas cosas, pero llegas aquí y en realidad fuimos como muy felices porque hicimos amigos que aún conservamos, son amigos de toda la vida. Y nos quedamos aquí, la mayoría tuvimos que salir a estudiar, para una carrera, porque no había más que el TEC en su momento, el Tecnológico de Cancún, pero tenía puras carreras turísticas. Entonces nos hicimos estudiar otra cosa que no relacionada con el turismo, tuvimos que salir, pero la mayoría te puedo decir que regresamos, que estamos trabajando. Al final de cuentas somos familias muy grandes. No, me imagino, y además, por ejemplo, el tener esa oportunidad de conocer un Cancún en su formación, en su origen, su formación y su crecimiento, les lleva a tener un arraigo tan fuerte, tan profundo, y además también el cariño que se tiene a una ciudad como Cancún, que es tan famosa, tan buscada, que tanta gente quisiera venir a vivir a Cancún, y de pronto las anécdotas que ustedes cuentan, pues hablar de un Cancún paradisíaco, un Cancún de paz, de naturaleza, tan extraordinario. Bueno, vamos a hacer un corte para mostrar algunas cosas que tenemos preparadas. También queremos invitarles a que visiten nuestra red Visualizarte Cultura Global en Facebook y Cultura Cancún en Twitter. Te espero llegar, sigilosa por la cornisa. Tu aire fatal me hace temblar, oh princesa. Bueno, pues regresamos nuevamente a platicar con Clarís Barocio, ella una persona que tuvo una gran fortuna de tener tantos vínculos históricos con este estado de Quintana Roo y con la ciudad de Cancún. Y pues empezamos a platicar ahora el tema de esa experiencia de estar desde sus orígenes en Cancún. Y bueno, Clarís, yo te preguntaría entonces, me gustaría que nos contaras cómo un Cancún que de pronto empieza a ver ya una población, una sociedad, la necesidad de servicios, de escuela, ¿cómo empiezan a pensar en un futuro de Cancún? ¿Tienen alguna proyección? ¿Pensado quedarse? ¿Piensan que en algún momento tendrán que retirarse de esta ciudad? No, fíjate, lo que sucedió mi papá llegó obviamente con trabajo, ¿no? Entonces, ya tenía como que su misión, era el delegado de tránsito. Pero en el caso de mi mamá, ella, al igual que yo, también es químico farmacobiólogo. Entonces, ella llegó aquí, pues, se suponía que iba a venir como ama de casa porque nunca lo fue, siempre trabajó, pero llegando aquí empezaba a darse cuenta que había muchas necesidades. Y entonces se dan cuenta que ella es química y entonces la llaman para el centro de salud porque es que ya no hay químico, no hay nadie. Entonces ella llama a Tampico, que tiene un hermano químico también, y necesito esto, le mandan cosas. Y ahí es donde ella retomó otra vez y empezó el negocio que ha sido nosotros todo el tiempo, un laboratorio de análisis clínicos. Entonces ella empezó a trabajar para Salubridad todo el tiempo y pues de hecho se jubiló como jefa de laboratorio del Hospital General durante 34 años que estuvo ella, y a lo largo de ese tiempo, mientras mi papá era delegado de tránsito, pues ella a veces no se menciona mucho a las esposas, pero en realidad ella también tiene su historia muy personal, ¿no? Porque ella hizo muchas cosas por Cancún altruistamente, o sea, abriendo asociaciones, fue la primera
primera presidenta de la Cruz Roja por un tiempo. Okay. Y entonces trajeron la primera ambulancia, o sea, gestionando y haciendo cosas, ¿no? Entonces se abre la mesa redonda panamericana, y tienen la oportunidad de presidirla. Y siempre a través de todo lo que ellas hacían, o sea, becando niños para que tuvieran estudios, y hay niños que empezaron desde la primaria y terminaron la universidad becados a través de este grupo de señoras, ¿no? Entonces ella trabajó intensamente y con su profesión y también sirviendo mucho a la ciudad. Y bueno, y es como ellos pues nos dejan ese legado y pues trabajamos, o sea, somos las tres hijas, trabajamos siempre aquí y no pensamos que tuviéramos que irnos alguna vez. O sea, yo pienso que aquí siempre pensamos en un futuro aquí porque nos encanta Cancún. Y no crees que no hemos tenido oportunidad de que alguien nos diga, no quieres venir a trabajar por acá, no quieres venir. No. No cambiaron a Cancún por No nada. cambiaremos por nada. Ha habido momentos complicados, o sea, ha habido a nivel nacional, las crisis nos han pegado, los huracanes nos han pegado, pero pues seguimos aquí vamos a seguir dando. Están nuestros hijos aquí estudiaron ya, afortunadamente ya hay escuelas, ya hay universidades, ya si no hay necesidad no tienen que salir, pero sí, no creo que haya otro lugar donde yo quiera venir. Pero por ejemplo, Clarice, brincando un poco esas épocas, tú estás en la necesidad de formarte académicamente para estudiar química. Química farmacéutica. Te vas una temporada de Cancún. ¿Estás viviendo en qué estado? En Tampico. En Tampico te formas a la Universidad Autónoma, ¿no? No, es en la Universidad del Noreste. Ah, La Universidad del Noreste, Universidad. ok. Te vas a la Universidad de Tampico y mantienes la relación con Cancún. Totalmente, cada vacación. Vas y vienes, ¿no? Pero tu visión de Cancún desde fuera te da también otro referente, ¿no? Y además la opinión de gente que viene, que está en otro estado, en otros lugares, incluso la visión que tienen de Cancún. ¿Qué te preguntan, qué te dicen, bueno, qué te envidian? Totalmente, eres una envidia. ¿Dónde vives en Cancún? No me digas que no. Ay, pues que mira, que el bronceado y todo lo que sea. Pero si vives allá, no, se les hacía increíble que pensaban que la gente que vivía aquí era, no sé, tenías que tener mucho poder adquisitivo para vivir aquí. Le digo, no, es que allá hay que ir a trabajar, hay que ir a picar piedra y estar desde chicos haciendo cosas, ¿no? Entonces, sí salí 5 años y te puedo asegurar que durante esos 5 años que estuve fuera nunca me pasó por la mente no regresar. ¿Sí? O sea, siempre era el venir, cada vacaciones aquí y no había más que un vuelo, y de repente habría que ver cómo coincidir, pero sí la gente quería venir a Cancún, pensaban que era un paraíso, y es que no lo piensen, es que es un paraíso. Entonces sí, se venían toda la familia y no había gente que no viniera, y teníamos que todo el recorrido era siempre Tulum, Xel-Há, Akumal y toda la zona, porque era un solo carril de aquí hasta Tulum. Precioso. Y por ejemplo, es cierto también esa parte del referente de cómo una persona que nunca ha venido a Cancún tiene esa percepción de este lugar, y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha todavía hay muchas personas que no han venido. Todo el mundo habla de Cancún aunque no haya venido, ¿no? Y sin embargo, esa idea de pensar en un Cancún inalcanzable, pues desde sus orígenes, pero hasta la fecha. Y en este caso, por ejemplo, tú cuando estás en Cancún, cuando empiezas a trabajar, ¿en qué época te ubicas? ¿En qué años? ¿Estás ya como una profesionista en Cancún? Terminé la carrera en el 90, entonces digamos que vamos a cumplir 2010, 2020, ya como 30 años interrumpidos. Ok. Y por ejemplo, en esa época que vienes como profesionista, yo me doy cuenta que en Cancún la gran necesidad de los profesionistas ha sido también causa de historias de éxito, historias donde mucha gente pues vino sin estudios, sin capacitación, pero la gente que sí venía con una carrera profesional, y sobre todo carreras claves, ¿no? Carreras que pudieron haber sido
tan necesarias y hasta tan exitosas. Tú ves a un Cancún donde también se te abren las puertas para un éxito, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que Cancún está aperturado para cualquier persona que realmente quiera trabajar. Sí, en aquellas épocas, obviamente, los que llegaron, los primeros que llegaron, los primeros médicos, los primeros químicos, los primeros arquitectos, los primeros de todo, ¿no? Pues tuvimos la oportunidad pues, de establecernos, pero creo que inclusive la gente que llegue mañana, si tiene ganas de trabajar, va a poder hacerlo mucho. Estar luchando, ¿no? Sí, porque bueno, estamos pensando que un mercado laboral tan competido, en este caso, sobre todo Cancún, donde la gran oportunidad viene por el perfil laboral, el perfil profesional, y en el caso, por ejemplo, de Cancún, donde pues, sigue creciendo, no se sabe hasta dónde va a llegar, porque se habla de expansiones enormes, gigantes, pero la necesidad de gente capacitada o incluso algunas personas que tuvieron la oportunidad de tener buenos puestos, aún sin estudios profesionales, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta ciudad es muy demandante para gente capaz. Y cuando tú te vuelves ya profesionista en Cancún y tienen, pues, ¿cuál es el primer problema? Porque veo que, por ejemplo, el huracán más conocido es el Gilberto, pero te toca a ti en una época paralela, antes, después, otro fenómeno de huracán como este. Pues así me tocó que te Gilberto marque. y Wilma, en realidad. Wilma nos marcó mucho por un huracán muy grande, muy estacionado, pero además ya teníamos hijos, ¿me entiendes? Entonces es como que diferente, no es lo mismo vivirlo como hijo que ya teniendo tus propios hijos, ¿no? Entonces sí me ha marcado eso. Y fíjate que en el Gilberto yo estaba estudiando, entonces era como que la angustia total, porque las noticias, ya sabes, siempre alarmantes, decían Cancún desapareció. Así era la noticia a nivel nacional, Cancún desapareció. Bueno, entonces estamos comentando de que el huracán Gilberto viene a golpear Vilma también, y una ciudadanía que de pronto se siente en la necesidad de restablecer los lazos sociales, el tejido social, y empieza a volverse solidaria. Yo quisiera que hagamos un corte y volvemos a platicar con Clarís Barocio que este tema de Cancún, porque hay toda una serie de cosas que quisiera preguntar. Bueno, pues nuevamente regresamos aquí a platicar con Clarís Barocio. Ella nos ha venido contando desde hace pues, varias décadas la historia de Quintana Roo, la historia de Cancún, su historia personal. Y pues bueno, Clarís Barocio, yo quisiera que nos platicaras un poco el tema de cómo una comunidad de amigas, amigos, de gente que se volvió tu propio grupo, tu propia comunidad, tu familia, van involucrándose, ¿no? O sea, un Cancún que de pronto no tiene nada, pero sin embargo tiene muchas cosas. Ustedes empiezan a buscar a quien ofrece alguna alternativa educativa, deportiva, cultural, artística. Mira, tenemos la suerte, y eso es a nivel, yo creo que nacional, en las escuelas de gobierno, porque acá nosotros estamos en escuelas de gobierno, siempre hay como un programa artístico y deportivo, siempre lo manejan, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de ellos, o sea, te digo, no había grandes actividades, no había academias, no había nada, entonces dijimos, bueno, pues van a bailar, otros hacían deporte, otros bailan, pues, se nos dio del lado artístico a la familia, digamos, y sí, la verdad que hicimos un grupo muy bonito a través de muchos años, nos llegaban, nos salían, pero al final nos
nos conjuntamos, ¿no? Y realmente aquí, te digo, yo te puedo definir en dos grandes actividades, que fue la danza, el baile, que incluía muchas otras cosas como porristas, bastoneras, y el movimiento scout, que fueron las dos, digamos, las dos corrientes que nos tuvieron como muy arraigados, muy haciendo muchas cosas muy bonitas, que nos hubiera gustado que a lo mejor nuestros hijos hubieran tenido la oportunidad de hacer. Pero es algo que pasó en ese tiempo y ahora ya no es tan posible. Algo pasó ahí, ¿no? Algo cambió de esta ciudad. Lo que pasa es que, como éramos pocos, éramos una familia, entonces éramos todos para acá, todos para allá. Entonces íbamos a un lado y nos encontrábamos todos, íbamos al otro, bailábamos unos, los scouts eran otros. ¿Qué pasa? Que después la gente empezó a llegar y bueno, empezaron a abrir las escuelas particulares, las academias, y entonces cada quien se fue dividiendo. Pero pues, el grupo inicial seguimos juntos. De hecho, fuimos el primer ballet folclórico. Fuimos parte del primer ballet folclórico del municipio de Benito Juárez. En este caso, por ejemplo, se convierte en una alternativa de convivencia la danza folclórica. Pero una danza folclórica, y ahí yo quiero preguntarte, danza folclórica, ¿qué es lo que les ofrece? ¿Qué tipo de estampas, qué estados, qué es lo que las atrae? ¿Cómo les llega a ustedes esa cuestión? Yo creo que lo traes. En primer lugar, yo creo que lo traes como que esa fibra, ¿no? Artística, por alguna razón. Entonces te la ofrecen de alguna manera a través de las escuelas, pero muy bien llevada, porque después tuvimos la oportunidad de que la maestra que nos daba en la secundaria pues abrió su escuela, su academia. Entonces es como conocer toda la República Mexicana en otros conceptos, ¿no? Porque no nada más bailábamos, nos ponen la música y nos enseñan los pasos, sino que te dan la historia del estado que estás bailando. Nos hacían hacer muñequitos con sus vestuarios para que supiéramos cómo era el traje típico de cada región que bailábamos, ¿no? Fíjate que también a mí me surge un poco el interés porque, bueno, en otros estados del país, centro, había el baile folclórico como una actividad obligatoria, ¿no? O sea, cada año las escuelas primarias hacían su bailable, pero pues lo adaptaban de la manera que pudieran. Los maestros en realidad también tenían tal vez una limitación artística, pero si con ustedes había tal vez un plus para esa maestra. ¿Cuál era el nombre de la maestra? Miriam Gómez. Ok, para darle el crédito a una maestra. Y sobre todo que si esta maestra tenía esa vocación, ese profesionalismo y ese interés, porque sus alumnas hoy en día siguen bailando, ¿no? Así es. Tantos años después, ¿no? Yo recuerdo a un maestro, bueno, cuando estuve en la primaria, el profesor José Luis Lara también fue como que el iniciador, como tú dices, en la primaria te ponen como obligado a ciertas cosas, pero ya depende de cada maestro. Él lo que nos hacía, nos hizo es tener esas ganas, ese amor, ¿no? Y luego pasamos a la secundaria y nos ocupamos con la maestra Miriam, una profesional muy dedicada, y nos enseña realmente a bailar, ¿no? A tener una disciplina, porque es con lo que hasta ahora nosotros, el grupo que tenemos, o sea, vamos con eso, con la disciplina de bailar, de horarios, de puntualidad, de estar dedicados a eso, ¿no? Bueno, a veces muchas personas pierden eso, entonces ya no encajan mucho, ¿no? Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, pues actualmente hay muchos maestros, algunos autodenominados maestros y unos grandes maestros de la danza folclórica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es importante porque de todas maneras y de todas las formas mantienen vivo este interés de la danza. Hoy en día, por ejemplo, es tan demandado para la zona hotelera, para la industria turística, la danza folclórica, pero también es por la misma población de esta ciudad. La ciudad de Cancún también
desea, pide, le gusta ver la danza folclórica, sigue siendo muy atractiva. Afortunadamente se aprecia actualmente, ¿no? Sí, claro, porque al fin centro turístico, entonces es muy conocido a nivel mundial el baile folclórico mexicano. Y a mí me da mucho gusto que todavía podamos seguir bailando, pero más gusto me da también tener amigas que se hayan dedicado a esto, ¿no? A promover el arte y la cultura, porque que hayan salido de nuestra generación orgullosamente, como Jessica Lara. Claro que sí, y sobre todo en el tema de reivindicar a gente que es gestora, promotora, empresaria cultural, que pueden, pues, hacen posible muchos de los eventos culturales y artísticos en esta ciudad y que de alguna forma le dan el carácter profesional, carácter de nivel internacional a la danza folclórica nacional y a la danza folclórica de otros países. Y pues bueno, Clarís Barocio, yo he notado, he estado haciendo pues he tenido la oportunidad de verles que se han presentado en diferentes foros como no sé, tú me podrías decir, un resurgimiento del interés o están creando una comunidad nueva, actual, claro, con los grandes amigos como Jessica Lara, pero ¿cuál es la idea de este grupo que está bailando? Ahora se acaba de presentar en Puerto Cancún, en la Marina, con mucho éxito, con un bonito escenario. ¿Hacia dónde va su grupo de danza folclórica? Mira, yo creo que nosotros siempre hemos tenido esa espina, ¿no? De seguir bailando. Hicimos como un compás de espera, digamos, en lo que tuvimos nuestros hijos y demás, pero ya creo que estamos tratando de resurgir, de dejar un poquito, de enseñar a nuevas generaciones para que tengan, ya ves que ha habido varias corrientes, de repente entró el jazz, el tap, y de repente entran otras corrientes artísticas, y entonces es como jalar a las nuevas generaciones a las raíces, ¿no? De nuestro folclore. Y pues pretendemos que este grupo pues siga creciendo, ¿sí? Y sigamos bailando hasta que podamos. Así que, hasta muchos años adelante. Muchos años adelante, sí, a veces dices, bueno, ¿hasta cuándo, no? O sea, dices, ¿será que tengo cierta edad y sigamos bailando? Entonces decimos nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no, si nos ha mantenido libres, nos ha mantenido alegres, nos mantiene en forma, nos mantiene contentos, ¿no? Entonces sí, queremos que esto siga sus pasos y que sea lo que fuimos, y ojalá todo el grupo que estuvimos en un momento dado bailando juntas, rumbo a los 50 años podamos volverlo a estar. Bueno, es una gran noticia porque pues bueno, les invitamos a que asistan a los eventos que organizan este grupo con Jessica Lara como promotora, gestora, con Clarís Barocio, que es una gran protagonista, y todo un grupo de amigas, de personas que coinciden en el interés y en el valor de la danza folclórica. Y sobre todo me llama la atención porque también no solo es la parte tradicional, sino también creo que manejan un término estético bastante importante y que atrae bastante la atención. Por ahí me acuerdo de una presentación estilizada de La Llorona, con una muy bonito vestuario, una buena producción, y que tuvo bastante buenos resultados. Sí, eso se debe a la gente que estudia, ¿me entiendes? Que estudia y que sabe cómo pueden cambiar ciertos vestuarios, cómo pueden acoplar cierta música, ¿verdad? Los pasos, y eso es lo que hacen cultural, ¿verdad? No nada más es como montar un espectáculo para que sea vistoso, sino que realmente tenga bases fundamentadas. Ese es el grupo que estamos formando, Sabor a México. Sabor a México es el grupo. Muy bien, pues muchas gracias a Clarís Barocio. Gracias a ti por permitirnos platicar un poco sobre tantas cosas que quisiéramos todavía continuar. Yo te pediría que nos permitieras platicar con tu familia, contigo, más adelante, el tema de tu abuelo, todo un gran personaje que pues le debemos a él hoy en día que este estado de Quintana Roo sea, como dicen, la joya de la corona, ¿no?
el estado más brillante, más trascendental y más famoso a nivel mundial de nuestro país. Y pues también tan querido, ¿no? Quintana Roo y Cancún. Te agradezco de verdad, porque a veces en la historia se van perdiendo este tipo de situaciones, ¿no? Y es bonito recordarlo, y es bonito tener historia y que la gente sepa por qué, de dónde vino, ¿no?, este estado, ¿no? Que fue mucha lucha, fue una entrega total de mi abuelo y todos esos personajes que nada más por vocación, digamos, es que quiero recuperarlo y por el gran cariño a la tierra de Claro, Cancún, Quintana Roo, tierra de gente osada, gente con gran valor, con gran valentía, que han hecho esta ciudad y este estado. Muchas gracias, nos vemos. Visualizarte Cultura Global en Facebook y Cultura Cancún en Twitter, y ahora también en Instagram, en Periscope y en YouTube. Gracias. Gracias.